Qué buen comentario el que acabo de leer. Mario HF. ¿Y qué tiene que ver la Viagra con la guerra? ¿Y qué tiene que ver el vodka con la guerra, Mario? Que en Estados Unidos, la gente que le gusta tomar vodka, o a los rusos que viven en Estados Unidos, no pueden tener acceso a este producto, porque hoy en día las guerras económicas son consideradas ya una amenaza contra la civilización. Pero muy bueno tu punto. Y claro que por este canal no podemos dejar de pasar noticias en tiempo real. Es algo que ocurrió recientemente, como el fabricante de Sildenafil, de Viagra, en los Estados Unidos, esta compañía que se llama Viatris, había anunciado ya desde fines de año 2022 que iba a suspender el envío de su producto en tableta, un producto que es conocido a nivel mundial. Te comento, Mario, que el Viagra no solamente lo consumen los hombres, por ejemplo, de mi edad, yo tengo 62 años, lo consumen también los jóvenes de 18 años. ¿Y por qué razón lo hacen? Lo hacen por el tema psicológico de pronto no piensan que van a dar una buena actuación, no por el tema de las drogas o el alcohol. El Viagra se ha convertido en ese paracaídas psicológico o físico para el tema de la disfunción eréctil, ya que con la estimulación sexual el Viagra sirve para que llegue el torrente sanguíneo al pene, Mario. Yo, pues, la verdad, no me apeno del tema de hoy, el tema del Viagra, porque me parece algo que va en contra de los derechos de los seres humanos de los diferentes países del planeta Tierra. Había una ley antes o cuando se inició esta guerra que Estados Unidos no iba a sancionar, Occidente no iba a sancionar el tema de los medicamentos, el tema de los aparatos médicos o quirúrgicos, pero en este caso específico con el tema del SWIFT, con el tema de que hay empresas que, no importa que sean empresas fabricantes de medicamentos, como esta empresa Viatris, tomaron la decisión de suspender el envío de esta tablet. Porque Occidente sabe y sabe Estados Unidos que en Rusia no fabrican el sildenafil, aunque a última hora leí un artículo en el que dicen que Rusia le ha dado licencia a 36 fabricantes en Rusia para que fabriquen algo parecido, un genérico. Claro que con toda seguridad, por mucho que este genérico se parezca al original, hay unos consumidores fieles en Rusia a este producto. Miren, yo miré las estadísticas, amigos del canal, sobre el tema del Viagra en Rusia. Nada más y nada menos que el año pasado, 2022, se vendieron en Rusia 2.7 millones de pastillas o tabletas para un total de 28.1 millones de dólares. Esta venta se hizo entre julio y septiembre del año pasado y mostró en estadística un aumento con relación al año previo, 2021, un aumento del 88%. O sea que Occidente le ha dado duro a los rusos donde más les duele, porque quien esté habituado a comprar una pastilla o tableta de Viagra original, por mucho que le vendan lo mismo en Rusia, inclusive a menor costo, hay un componente psicológico que vincula al cliente que compra el Viagra original con su, eh, con su, con su erección, llamémoslo así. Y no es lo mismo con la original que con una genérica. Y esto significa que quienes tengan ya tabletas en Rusia originales, las van a acaparar y las van a vender a mayor precio.
Ahora, viene el mercado negro. ¿Cómo ocurre el tema del mercado negro del vodka en los Estados Unidos? Créanme, y yo sin estar allá en territorio de los Estados Unidos, con toda seguridad, llegan los cigarros cubanos y llega el vodka ruso a territorio de los Estados Unidos, porque hay consumidores de estos productos que no tienen nada que ver con la guerra. Esto es una atrocidad. El tema del bloqueo y las sanciones, no contra los gobiernos de turno, sino contra los mismos habitantes de los países de la tierra. Pero realmente ahora el tema es qué va a hacer Rusia al respecto. Miren, no solamente el tema, perdón, no es solamente el tema del Viagra, también los odontólogos en Rusia ven como un producto, un material que ellos necesitan a diario, que es este cemento para los empastes, está escaso. Este producto que ellos usan se llama V-Tremer con B pequeña, V-Tremer, y está escaso. Tampoco se los van a suministrar, se los van a enviar. Ahora, en Rusia hay un plan B, que es el uso de un producto que se llama Articania vinergia, pero el suministro no es lo suficiente. O sea que no solamente son los consumidores del Viagra, sino los odontólogos quienes están teniendo problemas debido a las sanciones que nada tienen que ver realmente con la guerra, con lo que está ocurriendo en Ucrania. Ahora, hay gente que dice, de pronto esta es una ley bastante creativa porque va a evitar que nazcan más rusos. Claro que no le veo el humor a este comentario. Sin embargo, son comentarios que ya viene haciendo Occidente, y como dicen que el que más va a sufrir va a ser el mismo presidente Putin, que creo que puede tener acceso a todo lo que necesite. Yo, desde Colombia, a todos los rusos que consuman sildenafil o Viagra por X o Y motivo, por la edad o por que creen que psicológicamente necesitan el Viagra eh, para un mejor comportamiento sexual. Yo me ofrezco sin ánimo de lucro a conseguirles ese Viagra original desde Colombia y a enviárselos a donde ustedes quieran que se los envíe. Porque no me parece justa esta medida. A propósito, si negociamos, podemos intercambiar este Viagra por un vodka que me acabo de enterar que el Beluga, que es un vodka bastante famoso en Rusia, y creo que quienes me estén escuchando que hayan degustado de este Beluga saben la sensación de esta bebida, y no es tampoco regalada, pero podríamos intercambiar. Ahora, en Rusia, y por aparte del tema económico y sanciones tan infantiles como lo que estamos discutiendo en el tema de hoy, porque es un tema muy humano, es un tema muy humano, que así como me hicieron el comentario que qué tiene que ver el Viagra con la guerra, yo creo que todo tiene que ver con la guerra, hasta aquí en Colombia que estamos sufriendo por el tema de que están llegando muy caros, muy costosos los fertilizantes. Pero hoy en día, discutiendo con alguien en el día de hoy, compañero de trabajo, sobre lo que está ocurriendo en Bakhmut, que Bakhmut es prácticamente los ojos del mundo, de aquellos que están interesados en el desarrollo de la guerra en Ucrania, pues constantemente chequeamos qué está ocurriendo en Bakhmut, territorio de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados, donde están muriendo tropas de ambos bandos. Un lugar donde no es un plan o un llano o una llanura, es una fortaleza con laberintos, con tropas localizadas al interior de viviendas, de locales comerciales, de trincheras. Es un caos de guerra.
Y yo, qué bueno que hubiese estado en esa reunión en Bruselas, amigos del canal, los saludo muy atentamente. Qué bueno que yo hubiese estado en esa reunión en Bruselas. Yo hubiese levantado el dedo y hubiese hecho una pregunta. Eh, Señor secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin. Muy buenas noches, señor. ¿Cómo es que su país, que tiene un presupuesto para la defensa para el año 2023 de 857.900 millones de dólares, no está en capacidad de solucionar para los ucranianos el tema diario de Bakhmut? Porque de nada sirve tantas promesas de los famosos aviones que pronto no van a llegar, los famosos F-16. De nada sirve las promesas de los Typhoon del Reino Unido, que no están en capacidad para esquivar los radares de los rusos. ¿Por qué más bien no se crean los mecanismos para ir ganando batallas tras batallas para finalmente algún día decir que Estados Unidos va a ganar esa guerra? Miren, y muy por aparte del tema del Viagra, la adrenalina, la testosterona, como también ese comentario que escuché recientemente, que no es el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea en el perro. Yo escuché o vi, con toda sinceridad se los digo, no hace más de 15 minutos, perdón, un comentario de un hombre de apellido Khodorkovsky, que inmediatamente tomé la captura de pantalla. Este hombre se llama Khodorkovsky, opositor al gobierno de Putin, oligarca, no vive en Rusia. Él hizo un comentario que le voy a conseguir Viagra a los rusos. Claro, Paul Santi, lo que quieran. Mire, este hombre hizo un comentario. Él dice, si Rusia gana la guerra en Ucrania, con toda seguridad, es como cuando a un gigante, a alguien que hace bullying, lo golpean en la cara, los demás sienten que también lo pueden hacer, que ya es posible hacerlo. Y él plantea la posibilidad de que ya China se concentre en el tema de retomar a Taiwán. Y me puso a pensar esto porque de pronto este es uno de los argumentos que está en la mente de Lloyd Austin y el general Milley, ese deseo continuo de enviar armas a Ucrania, que tiene mucho que ver con el tema geopolítico de lo que podría ocurrir a futuro cercano, no solamente con el tema de la China y Taiwán, sino con el famoso tema del petróleo, porque esta decisión de Rusia reciente de sacar del mercado 500,000 barriles de petróleo, no al mes, sino diariamente, aproximadamente 15 millones de barriles de petróleo al mes, mientras el presidente Biden quiere lanzar 26 millones al mercado de sus reservas, como para balancear y que no suba mucho el precio del petróleo. Pero es que una cosa son 23, 26 millones que quiere sacar Biden al comercio, al mercado. Otra cosa es inicialmente 15 millones al mes, que esto podría continuar, 15 más 15 más 15, o aún en cantidades mayores, porque lo que vimos, lo que vimos fue cómo la OPEP prácticamente estuvo de acuerdo con la medida de Rusia y sobre todo el que Rusia les informó a ellos antes de tomar esta decisión, OPEP Plus, OPEP más, que son pelos de la misma perra. Y en esta guerra realmente es lo que diga Úrsula y lo que diga Putin, lo que diga Borrell, que últimamente mete la cola entre las patas y se patrasea en algunas ocasiones y quiere conciliar. Es un hombre bastante controvertido, sobre todo en su pensamiento, que hay días, me imagino que cuando el octanaje del whisky o la bebida que toma es bastante alto, el hombre cambia de parecer, pero sin embargo, la guerra continúa. No hay a corto plazo intención de ningún bando de sacar la bandera blanca.
y los proyectos que ambos bandos están esbozando, mostrándole al mundo, son proyectos que tienen obviamente sus falencias y también sus aspectos positivos que no nos van a comentar a los amigos del canal ni a nosotros qué es lo que va a ocurrir mañana, pero sí está muy activo el tema de, por el lado de Ucrania, de no permitir que Rusia se quede con los territorios anexados. Por el lado de Rusia, todo lo contrario, mientras la maquinaria de guerra de Rusia continúa hacia adelante 24 horas al día, 7 días a la semana, mientras la maquinaria de guerra de Ucrania, que es la maquinaria de la limosna, continúa acentuándose, cada día piden más ayuda, cada día piden más euros, dólares y munición. Y la política de Occidente es, hombre, les vamos a suministrar lo que nosotros consideramos que ellos necesitan, puesto que Estados Unidos tiene control de ciertas armas vía satelital que ya están en Ucrania, puesto que Occidente considera que mientras Ucrania se someta a esta posición de debilitar a Rusia y a esta situación en la cual el país que está poniendo los cadáveres no es Estados Unidos, no es Francia, no es Reino Unido, sino Ucrania, pues sí, sigamos hacia adelante. Si este hombre, presidente de Ucrania, quiere aparecer en público con medallas, ser adulado y con esto se satisface al menos la continuidad o la prolongación de esta guerra, pues santo remedio, siga asistiendo a las reuniones de la OTAN virtualmente o presencialmente, siga visitando a Europa, siga pensando de que lo van a permitir a su país ser miembro de la Unión Europea si eso lo hace feliz, algo que jamás va a ocurrir, lo mismo que jamás ocurriría que Ucrania sea un país miembro de la OTAN. Pero este tema de las sanciones, a mí me disgusta cuando el tema de las sanciones afecta directamente a los ciudadanos rusos o a los ciudadanos cubanos o venezolanos. Por mucho de que, pues yo tengo amigos que me dicen, no, abrí los ojos, Santiago, que es que en Venezuela han robado mucho, le han robado al pueblo, sí, pero yo digo, mis amigos realmente al final del túnel, al final del día, no saben exactamente cómo han ocurrido las cosas ni en Venezuela ni en Cuba ni en Ucrania. Lo que sí es muy claro es cómo ciertos miembros del Congreso de los Estados Unidos apoyan a un Zelensky, quien en pantalla se le ha visto apoyando a seguidores de bandera, a quien se le ha visto en presencia de miembros de las Fuerzas Armadas con tatuajes y con sellos en sus uniformes, con escudos en sus uniformes que rememoran la época nazi. Pero la guerra continúa, con toda seguridad, aunque están vendiéndole la idea al mundo de que Putin quiere apoderarse de toda Europa, de toda Ucrania, hasta ahora, y estando en capacidad de hacerlo, no lo ha hecho. Claro, él ha mostrado su poderío nuclear, su poderío de aviación recientemente, como quien dice, miren, es que yo no soy ningún aparecido, yo tengo capacidad de ganarle a usted la pelea, pero no quiero hacerlo, quiero simplemente demostrarle de que yo tengo ciertos intereses en su propiedad o en sus asuntos, pero no, aunque podría, aunque podría hacerlo, y esto me recuerda mucho de ciertas ocasiones en las que Pablo Escobar iba a visitar un finquero. Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano, y le decía, ¿cuánto vale esta finca? No, es que yo no la vendo, no, pero dígame cuánto cree que vale esta finca. Y en muchas ocasiones él, aunque tenía poder para comprarla y comprarla gratis o al precio que él quisiese, no lo hizo. No estoy diciendo que Putin es un narcotraficante, estamos hablando de posición de poder, porque Rusia está en una posición de poder, que Occidente quiere mostrar a Rusia como un país débil. Rusia no es un país débil. ¿O acaso tiene Putin que mostrar su capacidad bélica
en el judo o en el karate para que le crean? ¿O acaso Rusia tiene que mostrar su arsenal nuclear por internet, por TikTok, para que Occidente crea? Porque inclusive Rusia ha dado muestras de cómo utiliza sus Iskanders, como lo hizo virtualmente recientemente, que hizo unos ensayos. Rusia ha permitido a sus submarinos con ojivas nucleares navegar por los mares del mundo. Pero Rusia, hasta ahora, yo pienso, aunque algunos dicen que ha desplegado el 90 o más por ciento de sus fuerzas en Ucrania, que esto no es cierto. Rusia, sí mucho, ha desplegado, como escuché hoy recientemente en el canal del Liu Zavalla, quien va a participar en mi canal el 20 de febrero a las 7 p.m. hora de España. Ella ahora la estaba escuchando y dijo que Rusia, sí mucho, ha desplegado un 10% de sus fuerzas en Ucrania. Pero es que hay tanta noticia falsa. Y Santiago, ¿cómo se le puede creer más que a CNN o a Fox News? Buena pregunta, ¿verdad? Miren, Fox News, en el mejor de los casos, depende de su equipo de prensa, que muchas veces uno cree que están allá en los lugares de combate, pero pueden estar en Polonia o a mucha distancia o en Kiev. CNN y Fox News simplemente reciben informes del Ministerio de la Defensa de Ucrania y lo que quiera vender el ministerio al mundo. En mi canal, por ejemplo, yo me empapo de cuanta noticia esté disponible. Y al uno tener acceso a tantas noticias, 50, 100, 200 medios informativos, grandes, pequeños, famosos, no famosos, que están allá en territorio ucraniano o cerca, tanto información desde Rusia como desde países occidentales donde también hay periodistas bastante neutrales. Eso permite que uno en muchas ocasiones pueda acercarse a la realidad de lo que está ocurriendo en Ucrania. Ahora, que los hombres en Rusia van a tener un menor suministro de Viagra. Créame que cada hombre resuelve ese problema de alguna manera o de otra, sea que tenga 63 como yo o que tenga 80 o 90. Puesto que, como decía mi padre decía, Santiago, es que la naturaleza es perfecta. ¿Qué tal que las necesidades de un anciano, las necesidades sexuales de un anciano de 90 años, fuesen las de un quinceañero o de un joven de 18? Y la naturaleza es perfecta. Este problema lo van a resolver los rusos. Sin embargo, yo estoy dispuesto a conseguir el Viagra original y quien en Rusia lo necesite, se lo facturo al precio que me lo vendan y ustedes paguen el transporte. Como me dicen a veces que, bueno, Santiago, ya mande su camión para Venezuela con mercancía. Sí, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Como decía el bobo del pueblo cuando le ofrecieron esta natilla, cuando tocó una puerta, una bandeja llena de natilla, que es como un manjar. Resulta que cuando estaban revolviendo la natilla, cayó un ratón a la natilla. Entonces, en vez de botarla, dijeron, no, démosle la natilla al bobo del pueblo. Entonces, cuando le iban a dar esa natilla al bobo, el bobo dijo, dejo tan bueno, no dan tanto y no recibió la natilla. No. Cuando usted, las reglas de juego entre el comercio de Colombia y Venezuela, ya por escrito, yo me enfrento, a mí me gusta el comercio, intercambio de vodka por Viagra, lo que sea, para las que sea, estamos aquí desde Medellín, Colombia, disponibles y para las que sea estoy muy atento a comentarios que me envían al WhatsApp, al correo electrónico. Cada día recibo videos de mis amigos que me mantienen nutrido, porque esa gente que me envía tanta información diariamente, yo los llamo amigos, son quienes evitan que yo renuncie a continuar. A veces uno dice, tanto esfuerzo y tan poca retribución, porque el tiempo es oro. Y yo digo una cosa, yo a veces gasto 10, 15 horas
en mis canales, en este canal, en esta información y hay días en que yo ganaría mucho más dinero parado en una esquina vendiendo aguacates, pero no lo hago por esa quimera que yo tengo. Yo soy bastante creyente, tengo mucha fe en el futuro y yo digo, paso a paso, como algo cuando yo estudié francés 2 años, decía, avec de la patience, on arrive à tout. Con paciencia se llega a todo y con paciencia vamos a poder por este canal desmenuzar la información, suministrárselas a ustedes, amigos del canal, en bandeja de plata, 2, 3 días, 2, 3 veces al día. ¿Qué estoy haciendo hoy? A diferencia de ayer, empecé a adelantarme un poco a su horario, al horario de la audiencia, porque tengo amigos en España, en Alemania, que me dicen, Santiago, cuando tú sales a hacer los videos ya estamos roncando. Entonces estoy tratando psicológicamente de adecuarme como hago en diciembre, que yo tengo acá que comprar, vender. Estamos en la mitad de un almacén, de una estampación y todo lo que ocurre acá es en la mitad, en medio de la producción diaria de este negocio. Entonces, por ejemplo, en diciembre yo empiezo a madrugar 2 horas más para poder en menos tiempo hacer mi ejercicio, que yo troto diario, comprar, abrir el almacén y luego también hacer los videos. Lo mismo a partir de hoy, tengo el propósito de hacer videos más temprano para que ustedes me puedan escuchar antes de irse a dormir. Amigos, gracias por participar. Qué pena, 27 minutos, no fue mi intención. Y los espero mañana. Mucha energía, mucho ánimo y mucha fe. Definitivamente la fe mueve montañas.